En este momento, un episodio de calor extremo se está desarrollando a ambos lados del Atlántico, y algunos científicos ya lo consideran uno de los más peligrosos registrados. Lo más inquietante es que casi todos los expertos que siguen su evolución coinciden en que todavía no ha terminado. Esto no es simplemente otro verano caluroso. Es una reacción en cadena. Un sistema activa al siguiente, desde los océanos hasta la atmósfera, y finalmente, hasta la red eléctrica que mantiene encendidas nuestras casas. Cuando se comprende cómo están conectadas todas las piezas, resulta más fácil entender por qué los meteorólogos están utilizando palabras como histórico y sin precedentes, en lugar del lenguaje prudente que normalmente emplean. Comencemos con lo que ha sucedido sobre el terreno. Desde finales de mayo, una extensa zona de alta presión se instaló sobre Europa y se negó a desplazarse. España alcanzó los 45,1 grados Celsius en Andújar. Alemania superó su récord nacional de temperatura con 41,7 grados. Francia registró su día más caluroso según la temperatura media nacional, mientras algunas zonas del oeste superaban los 44 grados. El Reino Unido rompió su récord de calor para junio durante 3 días consecutivos. El récord anterior llevaba vigente desde 1976. Y el fenómeno no se limitó a las regiones mediterráneas acostumbradas a temperaturas elevadas. Países con climas templados y marítimos, como los Países Bajos, Dinamarca y Suiza, también registraron temperaturas normalmente asociadas con lugares mucho más al sur. El mecanismo responsable de este calor persistente tiene un nombre: bloqueo omega. En las capas altas de la atmósfera, la distribución de la presión adopta una forma parecida a la letra griega omega. Una gran cresta de alta presión queda atrapada entre dos zonas de baja presión. Cuando esta configuración se bloquea, el aire fresco y húmedo procedente del Atlántico no puede avanzar. En un sistema meteorológico normal, una masa de aire caliente podría desplazarse en unas 48 horas. Durante un bloqueo omega, esa misma masa permanece sobre la región durante días o semanas, calentándose cada vez más. Por su intensidad, su extensión geográfica y la cantidad de récords rotos en poco tiempo, algunos investigadores describieron el episodio como una de las peores olas de calor registradas en Europa. Y cuando el pulso de finales de junio comenzó a debilitarse, una segunda cúpula de calor se formó sobre Europa Occidental a principios de julio. La península ibérica y el sur de Francia volvieron rápidamente a temperaturas cercanas o superiores a los 40 grados. Mientras tanto, los incendios forestales se extendían por Portugal, España y el sur de Francia, alimentados por un suelo cada vez más seco. Al otro lado del Atlántico, Estados Unidos atravesaba una versión similar de la misma crisis. Alrededor de las celebraciones del 4 de julio, más de 200 millones de personas se encontraron bajo alertas por calor extremo. En el valle del Mississippi y el sureste, la sensación térmica superó en algunos lugares los 43 grados Celsius, equivalentes a 110 grados Fahrenheit. La humedad aumentó el peligro. Cuando el aire ya contiene una gran cantidad de vapor de agua, el sudor no puede evaporarse de forma eficiente. El cuerpo pierde así su principal mecanismo de enfriamiento. Por eso una temperatura que parece soportable sobre el papel puede convertirse en una amenaza mortal cuando se combina con una humedad elevada. Durante la noche, muchas zonas del este de Estados Unidos no descendieron de los 24 o 27 grados. Eso impidió que el organismo se recuperara entre un día de calor extremo y el siguiente. Y aquí es donde la situación pasó de ser incómoda a convertirse en una emergencia. Una ola de calor es peligrosa por sí sola. Una ola de calor combinada con una red eléctrica al límite pertenece a una categoría completamente diferente. PJM Interconnection, el mayor operador regional de electricidad de Estados Unidos, abastece a unos 67 millones de personas en 13 estados y el Distrito de Columbia. Para el 2 de julio, pronosticó una demanda superior a los 166,000 megavatios, rompiendo un récord que se había mantenido desde 2006. La situación fue tan grave que el Departamento de Energía emitió órdenes de emergencia.
Estas permitieron obligar a grandes centros de datos a utilizar generadores de respaldo y relajar temporalmente determinados límites de contaminación de las centrales eléctricas. El objetivo era mantener el flujo de electricidad y evitar apagones rotativos. En la ciudad de Nueva York, con Edison tuvo que interrumpir el suministro a casi 10.000 clientes en Queens, porque los equipos no soportaban la combinación de calor y consumo. También pidió a decenas de miles de hogares que dejaran de utilizar lavadoras, secadoras y aparatos de aire acondicionado adicionales. Para entender por qué el riesgo de fallos eléctricos aumenta, hay que observar cómo una cúpula de calor presiona la red desde dos direcciones al mismo tiempo. Por un lado, millones de aparatos de aire acondicionado comienzan a funcionar a máxima potencia simultáneamente. La demanda sube hasta niveles para los que muchas redes antiguas no fueron diseñadas. Por otro, el propio calor reduce la eficiencia de las centrales eléctricas, hace que las líneas de transmisión se dilaten y pierdan capacidad, y elimina el margen de seguridad con el que normalmente trabajan los operadores. A todo esto se suma el rápido crecimiento de los centros de datos dedicados a la inteligencia artificial. Estas instalaciones consumen enormes cantidades de electricidad y se concentran en regiones como el norte de Virginia. Según los expertos, están añadiendo carga a la red a una velocidad sin precedentes. El resultado es un sistema que funciona más cerca de su límite que en casi cualquier otro momento de las últimas 2 décadas. Europa enfrenta una colisión similar. Durante la ola de calor de junio, la demanda diaria de electricidad aumentó hasta un 14% en algunos países. Al mismo tiempo, las centrales térmicas tuvieron dificultades para operar bajo temperaturas extremas. Como consecuencia, los precios diarios de la electricidad llegaron a duplicarse o triplicarse. Un análisis determinó que Grecia registra uno de los mayores incrementos de demanda durante episodios de calor extremo, con un consumo que puede elevarse casi un 39%. En Francia, la demanda eléctrica nocturna llegó a superar en un 25% el promedio habitual de esa época, impulsada principalmente por la refrigeración. Esto es especialmente importante porque Francia ha tenido históricamente una menor presencia de aire acondicionado doméstico que algunos de sus vecinos. La reacción en cadena puede explicarse paso a paso. Comienza con temperaturas oceánicas excepcionalmente altas, alimentadas por variaciones naturales del clima y por décadas de calentamiento acumulado. El océano caliente transfiere más humedad y energía a la atmósfera. Esa energía puede contribuir a que la corriente en chorro, el rápido río de aire que dirige los sistemas meteorológicos, adopte patrones más lentos, ondulados y persistentes. Cuando esas ondas quedan bloqueadas, una cresta de alta presión puede permanecer sobre una misma región durante semanas. Así se forma una cúpula de calor. La cúpula calienta y seca el suelo. Si la primavera ya fue seca, la tierra comienza el verano con poca humedad. Un suelo húmedo puede enfriar parcialmente el ambiente mediante la evaporación. Un suelo seco pierde esa capacidad. Por eso cada nueva ola de calor puede resultar más intensa que la anterior. Llega sobre una superficie más seca, caliente y vulnerable. Ese paisaje se convierte además en combustible para los incendios forestales. Portugal, España y el sur de Francia pasan a funcionar como un enorme polvorín, mientras el calor y el viento permiten que las llamas se propaguen rápidamente. Al mismo tiempo, la red eléctrica se ve sobrecargada por el consumo doméstico, los centros de datos, la electrificación del transporte y la menor eficiencia de sus propias instalaciones. La misma ola de calor que eleva la temperatura de una ciudad podría cortar la electricidad precisamente cuando más se necesita el aire acondicionado. Los científicos han observado que estos patrones atmosféricos persistentes parecen aparecer con mayor frecuencia durante la mitad cálida del año. La corriente en chorro, que normalmente mueve los sistemas meteorológicos con rapidez, queda atrapada en configuraciones exageradamente onduladas. Las crestas de alta presión dejan de avanzar y permanecen estacionarias. Esto ayuda a explicar por qué fenómenos que antes se consideraban excepcionales parecen repetirse casi todos los veranos. El número de víctimas también suele subestimarse mientras la crisis está ocurriendo.
En Inglaterra y Gales, las autoridades sanitarias estimaron más de 2.700 muertes adicionales durante las olas de calor de mayo y junio. La cifra solo pudo determinarse posteriormente mediante análisis estadísticos. Las muertes por calor no siempre aparecen claramente identificadas en los certificados de defunción. El calor mata de manera silenciosa. Provoca infartos, accidentes cerebrovasculares y fallos respiratorios en personas cuyo organismo no consigue soportar el estrés térmico prolongado. Cuando las autoridades calculan la cifra real, el ciclo informativo normalmente ya ha pasado a otra historia. Lo que más preocupa a los científicos es que esta secuencia no parece un acontecimiento aislado. Temperaturas oceánicas récord, una corriente en chorro bloqueada, cúpulas de calor persistentes, suelos secos e infraestructura eléctrica saturada. Es exactamente la combinación sobre la que los especialistas llevan años advirtiendo. Cada fracción adicional de calentamiento global no se limita a elevar ligeramente la temperatura media. También incrementa los picos extremos de cada ola de calor y vuelve posibles registros que hace unas décadas parecían inalcanzables. Algunos análisis concluyeron que episodios europeos de esta intensidad habrían sido prácticamente imposibles hace unas décadas sin el calentamiento provocado por las actividades humanas. El momento en que coinciden todos estos factores hace que la situación sea especialmente peligrosa. Grandes zonas de Europa Occidental llegaron al verano después de una primavera excepcionalmente seca. El suelo no tuvo oportunidad de recuperar humedad antes de la primera ola de calor importante. Cada nuevo episodio comenzó, por tanto, sobre una base más frágil. Había menos agua disponible para evaporarse, menos capacidad de enfriamiento natural y una vegetación más inflamable. Simultáneamente, las redes eléctricas de Europa y Estados Unidos ya funcionaban cerca de su techo por el crecimiento de los centros de datos y la electrificación. El sistema dispone de muy poco margen. La siguiente cúpula de calor comenzará sobre una situación aún más vulnerable que la anterior. Entonces, ¿qué podría suceder a continuación? Los meteorólogos que siguen este patrón afirman que la cresta atmosférica responsable de los repetidos episodios no ha mostrado señales de desaparecer de manera definitiva. Eso significa que podrían formarse nuevas cúpulas de calor durante el resto del verano, especialmente en Europa Occidental y Central y en el centro y este de Estados Unidos. Los operadores eléctricos ya han advertido que otro episodio extremo podría elevar la demanda por encima de los récords recién establecidos. Y cada nuevo récord reduce un poco más el margen de seguridad. La conclusión práctica no es entrar en pánico, es prepararse a partir de lo que ahora comprendemos sobre la relación entre estos sistemas. Conocer las alertas por calor de tu región, comprender los procedimientos de emergencia de la red eléctrica y tomarse en serio las primeras advertencias ya no son precauciones opcionales. Se están convirtiendo en conocimientos básicos de supervivencia dentro de un clima que se comporta de forma diferente al de hace apenas una década. La realidad incómoda es que este episodio no fue una anomalía aislada ni una simple coincidencia de mala suerte. Fue el resultado de varios sistemas conocidos: el calor oceánico, la circulación atmosférica, la humedad del suelo y la infraestructura eléctrica, interactuando precisamente de la manera que los científicos llevan años modelando. La diferencia es que ahora lo estamos viendo desarrollarse en tiempo real y a una escala que muchas personas nunca habían experimentado. Comprender esta cadena, en lugar de tratar cada ola de calor como una sorpresa independiente, determinará lo preparados que estaremos cuando los mismos ingredientes vuelvan a alinearse. Y, según los datos actuales, puede que no tengamos que esperar demasiado.